El buen analista político, económico y social que brinda su análisis a través de InfoCDLU. Estoy hablando de Juan Carlos Bartolota. ¿Cómo te va, Barto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Con calor de vuelta, Belardo. ¿Qué pasa con el clima? ¿Me podés explicar vos? Argentina no lo entenderías. No, tal cual. No lo entenderías. Acá ha habido días de fresco como en Buenos Aires. Ayer había una alerta meteorológica, no cayó ni una sola gota. 8 creo que cayeron en toda la ciudad. Y hoy hay un sol realmente abrasador. No sé cómo estará Buenos Aires. Casi 34 grados térmica a esta hora. Es una locura. Bueno. Sí, la temperatura está por debajo, están casi 30, 29,3, pero la térmica casi 34. Así que bueno, lo que se está preparando para venir para Buenos Aires, sepan que esta va a ser una semana rara, dicen, porque va a estar así, medio calurosito, nublado, hay alguna posibilidad de lluvia, pero inestable, digamos, ¿no? Pero bueno. Inestable como esta cuestión que casi divide a la Argentina, ¿no? El caso YPF y la resolución que se ha tomado, y lo que vendrá, lo que viene. Sí, tal cual, Abelardo. Porque, bueno, hay un dato que yo quiero refrescarle a quienes nos siguen, que lo dijimos cuando fue el primer fallo de Presca, ¿te acordás? Que Estados Unidos de alguna manera no le gustaba ese fallo de la jueza, porque creía en ese momento que se inmiscuía en los asuntos soberanos de un país, y no lo decía porque era defensor, lo estamos viendo, ¿no? El intervencionismo de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, como pasa en Venezuela, como está pasando en Irán, bueno, es clarísimo, ¿no? Pero tenía que ver con la defensa de sus propias empresas y de su propio patrimonio, que también tienen en el exterior los norteamericanos. Y esto finalmente prevaleció, porque, a ver, más allá de la intencionalidad política que el gobierno quiere atribuirle de alguna manera a la administración Trump en la resolución de este hecho, lo concreto es lo que pasaba con la posición norteamericana, era que estaban defendiendo sus derechos, porque si quedaba ese precedente de Presca, todas las empresas norteamericanas también estaban en riesgo de la reciprocidad, lo que se llama internacionalmente la reciprocidad. Vos me castigaste mi empresa en Estados Unidos, bueno, yo ahora te castigo la tuya en mi país. Básicamente es eso, no lo estoy simplificando, pero digo para que se entienda. Y lo que pasó, además, es más allá de lo que diga el presidente, más allá o más acá, que se vio que esta resolución primero no tiene que ver con su posición ideológica. El gobierno claramente tiene una posición de libertad absoluta de las empresas, de los mercados y demás, con lo cual esta decisión que tomó en su momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien era su ministro de Economía, y el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de reestatizar parte de la empresa YPF, no es algo que al gobierno le guste, pero sí, viste que a veces los viejos nos decían a nosotros, y nosotros seguramente se lo decimos, no todo es absoluto, las verdades no son absolutas, y hay cambios, ¿no? Hoy vemos una YPF que al gobierno le sirve y mucho, es no solamente es una fuente de recursos líquidos, dinero, que el gobierno necesita para afrontar sus compromisos internacionales, sino también que estratégicamente al país lo posiciona de otra manera. Fíjate en el conflicto con Irán, si bien tenemos una alta suba de las naftas, alguien alguna vez lo va a tener que explicar por qué pasa esto en Argentina, el país está muy bien posicionado en medio de este conflicto, y además puede nutrir al mercado interno sin ningún problema, no solamente en lo que es el petróleo, sino también el gas. Con lo cual estamos, digamos, o para el gobierno está en una contradicción permanente sobre este tema. Y lo que surge claramente, más allá de estas declaraciones y este discurso presidencial de Javier Milei, es que lo que se hizo no se hizo mal. Esto es lo que queda, digamos, en el entendimiento de aquellos que siguen esta temática
que son analistas de cómo se lleva adelante una estatización estratégica en su momento y que, como insisto, tiene consecuencias positivas. Lo negativo que podríamos estar a ver ahí, digamos, poniendo un manto de dudas, si el presidente no tiene razón con esto, es en el punto de el impacto a nivel internacional que tuvo en su momento. Digo, el inversor internacional, extranjero, que ve situaciones así, donde dice, bueno, yo compro una empresa, pero después corro el riesgo de que me la restaticen, y eso puede ser que tenga razón el presidente, puede ser, no digo que sea absoluta, una verdad absoluta, ¿no? Pero lo concreto es que estamos hablando, no estamos hablando de una pavada, estamos hablando de una empresa estratégicamente importante para la República Argentina, con lo cual lo que estamos viendo es que parte del discurso del gobierno sigue siendo contradictorio. Un gobierno que, decíamos Abelardo, sigue cometiendo errores a diestra y siniestra, ¿no? Hoy estamos viendo en todos los portales informativos, no de hoy, desde hace varios días, pero ayer estalló nuevamente la polémica sobre Manuel Adorni, sobre sus propiedades, porque el diario La Nación, que no puede ser tildado de cuca, ¿no?, ni mucho menos, sigue realizando investigaciones sobre este tema, fue a hablar con las dos supuestas prestamistas, digamos, de Manuel Adorni para la compra de un departamento en Caballito, que según están analizando, vale o se pagó o se habría pagado mucho menos de lo que vale en el mercado. Estamos hablando de una propiedad, Abelardo, de unos 120 metros cubiertos, pero es un poco más grande porque tiene también un patio, en un barrio como es el barrio Caballito, en la zona esta de Caballito donde adquirió su casa Manuel Adorni, que es una de las zonas caras, ¿no? Estamos hablando cerca de la calle Pedro Goyena, que es la avenida Pedro Goyena, que es una avenida muy paqueta, si se quiere, del barrio de Caballito, y ahí, si uno saca la cuenta, el metro cuadrado, una compra de $230.000 que había sido declarada en ese monto, da un valor de $1.000 y pico, cuando todo el mundo dice está de 2.500 para arriba. Primer punto. Estas dos señoras jubiladas, una jubilada y la otra en relación de dependencia, dicen no conocerlo a Adorni. Y hoy, hace instantes, se supo que justamente a partir de esta compra de Manuel Adorni, la justicia llamó a declarar a la escribana que certificó la compra de ese departamento, ¿no? Con lo cual, lo que venimos diciendo siempre, estos daños autoinfligidos del gobierno, que además denotan otra cuestión, que yo creo que es la cuestión de fondo, Abelardo. ¿Cuál es? Que es declamar algo que después no cumplís, ¿no? Estás hablando de las cuestiones de la moral. De la moral, de la moral. ¿No? De la moral, de la transparencia, de nosotros somos diferentes. Ahora ¿por qué crees que se niega, porque parece hasta un capricho, Javier Milei a desprenderse, a soltarle la mano, como le ha soltado la mano a otros funcionarios que en algún momento fueron sindicados por la justicia por alguna situación? ¿Por qué crees que lo tiene tan tomado todavía a Manuel Adorni? Porque podría, se me ocurre y te pregunto, podría dejarlo sin el cargo ejecutivo. Total, Manuel Adorni es parte del legislativo. Sí, del legislativo local, ¿no? Del legislativo porteño, sí, claro. Sí, no nacional. Pero a mí me parece que ahí hay varias cuestiones para tener en cuenta, Abelardo. La primera y principal es que, una vez más, el presidente Milei rompe con la lógica de la política y de lo establecido. Esto que siempre mencionamos, que del presidente para abajo, yo te diría del vicepresidente para abajo, porque es un cargo electivo también, todo el resto es fusible, ¿no? Y además los gobiernos lo utilizan justamente para poder comprimir esto que suena tan claramente, y es tan claro como vos mencionás, que cuando un funcionario comete un error o un ilícito tiene que ser despedido de su función, no se está cumpliendo. ¿Y por qué? Y
yo creo que hay cuestiones personales, de afinidad personal, eso por un lado, que le cuesta al presidente desprenderse de Adorni, y la fundamental es que no tiene reemplazo. Hoy no tiene reemplazo. Es un gobierno que surgió parido con muchas deficiencias, es decir, sin estructura. Vos imaginémonos todos que la figura de jefe de gabinete y de vocero, como en el caso de Miguel Adorni, tiene que ser alguien de absoluta confianza del presidente. Es decir, no es un cargo cualquiera. Con lo cual, ahí estamos en un problema. Y agregale eso, que en una instancia donde la interna del Triángulo de Hierro, es decir, Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, está en un momento álgido, ¿no? Barto, te pregunto por último, porque vos mismo lo nombraste a Aníbal Fernández hace un tiempo, y yo recuerdo, claro, las conferencias de prensa, las ruedas de prensa que daba en su propia casa, defendiendo al gobierno. Además, ¿qué rol tenía en ese momento? Pensando en los dos roles que hoy cumple Manuel Adorni, ¿tenía dos roles también Aníbal Fernández? No recuerdo, pero vos pensás que en el kirchnerismo Aníbal Fernández fue ministro de Trabajo. No, el ministro de Trabajo fue con Duhalde, después siguió, creo que un tiempo más como ministro, después fue jefe de gabinete y ministro del Interior. Porque era un dirigente con, digamos, un manejo y legislador, fue senador nacional también. Con un manejo de la cosa pública que era necesario para el gobierno tenerlo siempre cerca, para el gobierno o para el kirchnerismo. Acá se da algún aspecto de esto en la figura de Manuel Adorni, que es una figura que el gobierno cree que tiene que tener cerca porque es un buen comunicador para el gobierno. Después lo podemos criticar, su actitud, su soberbia, en algunos casos, su posición, y creo que esto es lo que lo mató, ¿no? La soberbia, en el sentido político estoy hablando, ¿no? Sí. Lo mató en el sentido de esa soberbia, esa aire de superioridad que ha demostrado siempre, hablando de sus opositores internos, inclusive de los periodistas, y después verse enfrascado en todo esto, ¿no? Que, insisto, es en un lugar donde él mismo se metió. Y esto tiene que ver, yo siempre digo, no le pasa solamente a este gobierno, le ha pasado a otros gobiernos también, que es la soberbia del poder. Llega un momento en que hay dirigentes políticos que creen que están por encima de todo, ¿no? Se ponen en un lugar, primero llega un punto donde no escuchan, viven en un microclima, en una burbuja, donde se rodean de adulones, ¿no? Y donde creen que pueden hacer cualquier cosa. Yo creo que el gobierno, después de la elección del año pasado, entró en esa lógica, que es una lógica absolutamente equivocada. Insisto, no le pasa solamente a este gobierno, le ha pasado a otros gobiernos que han tenido momentos como estos, y que básicamente, si vos pedís una explicación lógica, tiene que ver con este comportamiento humano, te diría, ¿no? Malamente tomado, que es sentirse que son los dueños de la verdad. Y ante esta verdad, déjame terminar con esto, Abelardo. Yo te recuerdo que además el momento político no es bueno para el gobierno, porque en otra circunstancia política, digamos, hace un año y medio atrás, esto hubiera pasado de otra manera. Habría tenido obviamente una repercusión como la que tiene, pero no le produciría el daño que le está produciendo. Todos los analistas económicos están hablando de que en las próximas horas, en los próximos días, vamos a tener los datos de la inflación, va a estar ubicada en el 3%. Tenemos el 56% de las familias argentinas están endeudadas. Los salarios en 12 meses, datos del INDEC, la inflación subió 32,4% sin contar este último mes, y los salarios subieron el 28,5%. El poder adquisitivo bajó el 2,9%. Tenés el 85% de los asalariados que restringen sus comidas, datos de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. El soporte del gobierno, que fue la expectativa que generaba en la sociedad, se está resquebrajando.
porque las encuestas también hablan de esto. Tenés 5 millones de personas que no llegan a fin de mes, según la Fundación Mediterránea. Nombro entidades que no tienen nada que ver con el kirchnerismo, ¿no? 3,4% bajó el consumo en febrero, según Esentia, la consultora Esentia. La morosidad de los créditos bancarios, según el Banco Central de la República Argentina, en enero llegó al 10,6%. Y en entidades no financieras el 23,9%. Las naftas aumentaron 20% en menos de un mes. Y tenés hoy la noticia de que la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente de la Nación se hizo tocar temas de ABBA por parte de la banda de música de Regimiento Granaderos a Caballo General San Martín. Barto, ¿Querés más daño autoinfligido que eso? nos encontramos mañana, como siempre. Un abrazo enorme. Gracias.